Vivimos tiempos difíciles, como dijo Tito, ¿verdad? Tiempos en que el mundo anda al revés. ¿Sí? Todo está al revés. Y de eso vamos a hablar. Hay un texto muy conocido por todos nosotros, que está en Isaías 5:20. Es una palabra del profeta Isaías, hablando de los últimos tiempos. Y se refiere a lo que hoy estamos viviendo, o venimos viviendo en los últimos años. Dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En otras palabras, hay de aquellos que tuercen la verdad por la mentira. Vivimos en un mundo plagado de engaños, de mentira y de deterioro. Yo tengo una teoría. La Biblia habla de una trinidad diabólica, ¿verdad? El anticristo, la bestia y el falso profeta. Pero el anticristo no puede venir sin que primero la bestia haga su trabajo, control absoluto de las personas, y sin que el falso profeta haga su trabajo, destruir todos los valores tradicionales de la fe cristiana y de los principios bíblicos. Es por eso que cuando pienso en la condición moral de nuestra sociedad, donde lo que antes era bueno ahora es malo y lo que antes era malo ahora es bueno, no me cabe la menor duda que se está cumpliendo la palabra. Cuando Jesús comparó los últimos tiempos con los días de Noé, en Mateo 24:37. Pero Pablo especifica muy bien la condición moral de la sociedad en los tiempos del fin. Y yo quiero que analicemos un texto muy profundo, que cuando estaba en España de pastor, prediqué casi un mes por este texto. Es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y quiero que fijemos muy bien cómo el apóstol Pablo habla de los últimos tiempos. Y noten que usa una palabra muy singular. Dice, esto es que sepa que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Pero peligrosos en qué? Porque puede ser peligroso en guerra, peligroso en epidemia, en hambruna. Pero no, en este pasaje no está hablando de las señales colaterales, sino de las señales morales. Dice, habrán hombres amadores de sí mismo, egocéntricos, altivos, soberbios. Y después dice, ávaros, acumular riqueza. Y después describe vanagloriosos, que le gustan que le den reconocimiento, exaltación, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ¿sí? Ingratos y sin santidad. ¿Qué descripción más exacta de lo que hoy estamos viviendo el apóstol Pablo describe? Pero me llama la atención el versículo 3. Sin afecto natural, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y así sigue describiendo la condición moral de la tierra. Esto me lleva a 2 de Timoteo 3:4 también, donde habla de que habrían hombres amadores de los deleites más que de Dios. Y en el 3:5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero con su vida negarán la eficacia de ella. Y después da un consejo, a estos evita, húyele. Yo os pregunto, ¿no es esta una descripción exacta de lo que hoy estamos viviendo en nuestro medio? Nuestros gobiernos que dicen ser laicos se han convertido en gobiernos profanos. Miren, pónganse a pensar por un momento.
Hasta el año 1962 en las escuelas de los Estados Unidos se podía orar y había la tabla de los 10 mandamientos. Pero por ley se ordenó quitar la oración y quitar la tabla de los 10 mandamientos para poner máquinas de condones y máquinas que promueven la violencia, el sexo y la depravación. ¿Dónde hemos llegado nosotros? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿No se hace realidad la palabra de Isaías que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo? Veamos algunos principios de la decadencia que vivimos. ¿Qué es lo que más se ha destruido hoy que ya ni se habla? La santidad. ¿Qué es el santo? Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. ¿Y qué ha reinado en lugar de la santidad? La permisividad. Hacer lo que te dé la gana. Obedece a tus pasiones. Se ha anulado el matrimonio. Miren, hoy en día, si analizáramos a fondo cuántos matrimonios van vírgenes, encontramos que casi es nulo. La promiscuidad y el juego sexual se ha convertido en una cultura. ¿Saben los 3 negocios más grandes que tiene este mundo? Las drogas, las armas y la explotación sexual. La pornografía reina por doquier. Hoy en día no se habla de pureza ni de castidad. Se habla de amor libre. Y se ha dado rienda suelta a todos los deseos de la carne para vivir conforme a los deseos carnales. Yo quiero que miremos una cita y la analicemos. El único ser que se pervierte siendo inteligente es el ser humano. En el reino animal no hay perversión. Yo estoy escribiendo unas memorias sobre cosas muy curiosas que me han ocurrido. Y cuando viví en España, había un anuncio de televisión que me impactó. Me impactó tanto que lo tengo presente. Aparecía un gorila quitándole los piojitos a su hijito. Aparecía una leona amamantando a sus cachorros. Aparecía un gorrión trayéndole en su pico la comida a sus hijitos en el nido. Y aparecía una jirafa alcanzándole a la jirafita la comida porque era chiquitita. Y después aparecía un gran rótulo que decía: por primera vez en la vida, compórtate como un animal. Yo tuve varios perros y tuve una perra que era siberiana y una vez parió varios hijitos y uno le nació muerto, el último. Mi asistente fue a coger a la perrita muerta y la llevó aparte para enterrarla, y en lo que fue a buscar una pala, la perra fue a recoger a la hijita muerta, la cogió con la boca y la devolvió al nido. Otra vez tuvo un hijito muy debilito que no podía ni caminar para amamantarla. Ella se metía en la casita y tuvo 6 perritos, pero había uno que era muy desnutrido, no podía ni caminar. Y los 6 y los 5 iban a beber de la mamá a la casita, pero el que era muy canijo, muy debilito, no podía llegar. ¿Sabe qué me hizo llorar a mí? Cuando vi que la perra, después de amamantar los 5 que estaban normales, cogió con la boca a la perrita que no podía caminar, la metió dentro de la casita y le dio de mamar. Todos se llevaron, todos los demás perritos, la gente lo pidió, pero el desnutrido nadie se lo quiso llevar. Me quedé con él. Qué tremendo, entre los reinos animal, ese amor a la vida, el respeto, la santidad. Dentro de su capacidad de razonar, tienen un chip
que los programa para vivir conforme a la voluntad del Creador. Pero nosotros hemos dado rienda suelta a toda la depravación. Hemos convertido la santidad en una utopía y la promiscuidad en una cultura. Y hemos olvidado aquel texto de 1 de Corintios 10:23. Quiero que lo busquen. Ese nos pone freno, nos da libertad, pero nos pone restricción. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito. Yo puedo hacer lo que me da la gana, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Es cierto, una característica nuestra que no tienen los animales es libre albedrío. O sea, Dios no nos programó como programó cada especie animal para vivir de acuerdo a su realidad y a su naturaleza. Dios nos hizo a su imagen. Esa imagen se refleja en la libertad que tenemos para decidir, pero en la capacidad de razonar para saber lo bueno, lo malo, lo recto, lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Dios nos dio la capacidad de vivir una vida coherente con sus leyes morales. Todo tiene un límite, todo tiene un freno, todo tiene un hasta aquí. Pero cuando nosotros violentamos la ley de la lógica y de la moral y sobrepasamos los límites de lo lícito a lo ilícito, caemos en pecado. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros sabemos lo que es la santidad y la promiscuidad. Sabemos lo que es el matrimonio sin mancha, sin lecho, sin mancilla, y lo que vemos que es una vida loca y lujuriosa. Además, hemos decaído tan grande aún dentro de la iglesia que ya no tenemos esa responsabilidad de discipular y de buscar al perdido, sino de entretenernos dentro de la congregación. Es terrible, ¿verdad?, pensar que Dios ha puesto a la iglesia para evangelizar. Tuve una experiencia muy linda estos días. Fui a Argentina, me invitaron. Hacía tiempo tenía contacto con un grupo de hermanos, eran como varios grupos de discipulado en un lugar llamado Neuquén, en Argentina. Y estuve 3 años con ellos por internet. Y por último me invitaron y fui. El líder del grupo era un hermano que iba a una iglesia que solo hablaba de prosperidad y entretenían a la gente. Y le cayó en la mano un libro mío que publiqué en el año 1996. Y no lo publiqué yo, lo publicó Unilit. Se llamaba Paternidad Espiritual. Y ese libro llegó a la mano de ese hermano y porque estaba frustrado ya en una iglesia que no hacía evangelismo, solo de prosperidad, de bienestar, de comodidad. Habían sustituido el evangelismo por el entretenimiento y él no estaba conforme. Cuando leyó ese libro le impactó tanto que se fue a su zona y empezó a hacer lo que el libro decía: discípulos. Cuando llegué, había más de 3 células de discipulado y en total más de 80 o 100 personas, todos comprometidos y entregados al Señor. Dios nos puso para ser discípulos. La iglesia no está para entretener, sino para evangelizar, para buscar al perdido. Pero esto se ha perdido. La iglesia se ha encerrado en sí misma y ha perdido su visión de buscar al perdido. Pero eso no es lo peor. Hemos hecho del evangelio un negocio. ¿Saben qué? La causa del protestantismo nació cuando Martín Lutero se opuso al mercantilismo religioso, donde tú podías comprar el perdón con dinero. Y Lutero le hizo frente porque conocía las escrituras y afirmó que el justo vive por la fe, no por lo que tiene ni por lo que puede,
sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero hoy en día hay iglesias que hasta te venden bendiciones. Incluso tienen un rótulo afuera que dice pare de sufrir. Yo no sé si es que le dan un tiro cuando entra, ¿verdad? Porque la única manera de parar de sufrir es morirse. El sufrimiento está ligado a la naturaleza humana. Pero esto es bíblico. Esta decadencia espiritual de la explotación de la fe no es algo de ahora, ha sido siempre y iba a ser en los últimos tiempos. Por eso segunda de Pedro capítulo 2 versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Y por avaricia, por negocio, harán venta de las bendiciones de Dios. Han entrado a la iglesia muchas doctrinas raras. La doctrina del reino ahora, la doctrina de la prosperidad. Tú vales por lo que tienes. Incluso han habido predicadores que se han atrevido a decir que ser pobre es una maldición. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza no es un objetivo. La pobreza es un efecto de la decadencia humana. No creemos que el cristiano tiene que aspirar a ser pobre, pero tampoco la riqueza debe ser una ambición que nos lleve a la desesperación, al afán y a la ansiedad. Estemos contentos con lo que tenemos, porque hay personas que tienen millones y millones y no pueden comprar ni la paz, ni la salud, ni la eternidad. Es triste pensar que entre las muchas cosas que está ocurriendo en este mundo decadente, que anda al revés, es la destrucción de los valores de la autoridad, principalmente dentro de la familia. Yo traje unos libros hoy. Uno es Un noviazgo inteligente, pero hay uno que me impactó mucho porque lo he publicado para distribuirlo en el gobierno. Padres desarmados. ¿De qué trata este libro? Los padres hemos perdido autoridad sobre los hijos. El sistema jurídico, el sistema de la UNICEF nos ha quitado la autoridad para corregir a nuestros hijos según los parámetros de la palabra de Dios. Resulta que en Honduras, en el centro de rehabilitación, tengo menores de edad que han sido mandados por un juzgado a cumplir parte de la sentencia por infractores. La mayoría son jóvenes que a los 11 años, por no tener un hogar estable y venir de hogares disfuncionales, cayeron en las maras y las maras lo usó para vender droga y matar gente, sicariato. Y me llegó al proyecto un joven de ese mundo que había sido sicario y había matado gente. Y una vez le encontré en el bolsillo un libro que lo tenía muy marcadito. Se llamaban Los derechos de los niños, publicado por la UNICEF. Y él tenía marcado todos los artículos que lo protegían. Y cuando tenía 11 años de edad, que su mamá no lo quería dejar salir con la pandilla, el niño le decía, mamá, mira lo que dice el artículo. Tú no puedes quitarme el derecho a la libre asociación. Mira, tú no puedes. Entonces, tenía marcado todos sus derechos como niño, incluso a pensar como quisiera, sin que la madre le impusiera nada. Y sabía que si la madre lo iba a sacar de la pandilla y lo traía de la oreja, la podía acusar de secuestro o de abuso. Hoy en día a los niños no se les puede ni tocar con un dedo. Si les pega, olvídate, te meten preso. Hemos desarmado la autoridad de los padres para corregir a los hijos. Se ha abolido el castigo físico y moral. En California, un padre tenía un hijo de 16 años que llegaba a la tarde a la casa tardísimo, a las 10 de la noche. Le decía, tiene que estar aquí a las 8.
llegaba a las 10, a las 11. Un día le dijo el padre, si tú no me llegas a las 8, no te voy a dejar entrar. Aunque ustedes no saben qué hizo el muchacho. Llegó a la casa con un policía a las 12 de la noche. Y el policía le dijo, señor, si usted no deja entrar a su hijo, usted comete un delito y lo tengo que llevar preso. No puede negarle a que su hijo entre a su casa a la hora que él quiera. Bueno, esto no hay que ir muy lejos. ¿Hasta qué punto llega la anulación de la autoridad de los padres sobre los hijos? En el estado, en la ciudad de Washington, la capital, se hizo una ley de transgénero, donde a los niños a los 5 o 6 años se les puede enseñar que pueden cambiar de sexo. Y si quiere que den un tratamiento de hormona, se le empieza a dar a los 7 años. Y si los padres se oponen, entonces se los pueden quitar. Porque los padres no tienen derecho a decidir sobre los caprichos o deseos del niño. Esa doctrina de la percepción, que ustedes saben que ha reinado en este país, en algunos estados, ha hecho que los padres pierdan el control de los hijos. Bueno, les voy a contar una historia que hace poco yo leí. Una madre en el estado de Texas tenía un hijo que se sentía que era gato. Tenía 12 años. Decía que era gato. Y la madre lo compró así, le compraba hasta comida de gato. Y un día se le enfermó el niño. Y la madre lo llevó al veterinario. El veterinario le dijo, señora, yo no puedo atender a su hijo, él no es un animal, pero él se percibe como gato y usted lo tiene que tratar como gato. Pero señora, es una persona. Sí, pero usted tiene la obligación de atenderlo a mi hijo porque él se siente que es gato. Como no le quiso dar la asistencia, la mujer lo denunció ante los tribunales. Bueno, gracias que fue en el estado de Texas. No, el fallo fue a favor del médico. La mujer no pudo obtener lo que quería. Pero ¿qué tal si hubiera sido un estado que tiene legalizada la ideología de género? Nos han quitado la autoridad sobre los hijos y nos está imponiendo una moral contraria a la tradicional. Y se han trastocado no solamente valores morales, sino valores biológicos. ¿Por qué? Porque la biología ha determinado que somos varón y hembra y no existe la doctrina de la percepción. Proverbio 29:17 nos devuelve la autoridad. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Hay dos formas de corregir al hijo, según la edad. Una buena nalgada, si es pequeñito, o quitarle algún privilegio, si es mayor. Pero qué terrible cuando hoy las leyes protegen tanto al menor que desarman a los padres y lo dejan a la intemperie de que el hijo pueda hacer lo que le dé la gana sin que el padre pueda actuar. Qué terrible para mí cuando llega una madre y me dice, hermano Mario, mi hijo de 12 años se junta con la pandilla del barrio y no puedo hacer nada por él. Si lo llevo de la oreja, me acusan de secuestro. Si no lo dejo salir, me acusan de secuestro. ¿Qué hago? Bueno, no puedo ir a la policía porque mientras no comete un delito, ni tampoco puede ir a la fiscalía porque no lo remitió a la policía, ni puede ir al juzgado porque no lo remitió la fiscalía. En fin, no puede hacer nada hasta que el hijo se le pierda y se convierta en un delincuente. Esta es la triste realidad. Todos los valores se han trastocado a grado tal que hemos perdido la autoridad de nuestros hijos. Miren, hay leyes que dicen que si tu hija tiene una relación sexual y se embarazó, tú no le puedes negar el derecho a abortar. Ni ella tiene que decirte a ti nada. Y el médico puede guardar silencio.
Así han llegado las leyes. Se ha destruido también la sexualidad. Se nos ha enseñado que aunque Dios hizo al hombre hombre y a la mujer mujer, hoy en día tú puedes ser como te percibes. Y esta doctrina de la percepción está gobernando en muchos países del mundo. Incluso aquí hubiera prevalecido mucho más si no hubiera ganado el presidente que está. Porque ya en los estados demócratas, ser como te percibes es un derecho inviolable. Hay lugares que si tú te percibes de una manera y te llamo como eres, aún me pueden poner una multa. Y en España, por ejemplo, si yo soy pastor y un joven viene porque tiene inclinaciones homosexuales y lo empiezo a orientar y ayudar, me va a acusar de que le estoy dando una terapia de conversión y me pueden meter preso o multar. Este es el mundo en que vivimos. Se ha destruido la moral, se ha destruido la sexualidad, se ha destruido la santidad, se ha destruido la autoridad de los padres y para colmo se está destruyendo la estructura familiar, estableciendo de que todos somos iguales y que en la casa todos somos cabeza. No hay una autoridad porque hay igualdad. Es imposible pensar en un gobierno sin autoridad. Es imposible pensar en una empresa donde todos son iguales. No, en una empresa hay jefe, subjefe, hay diferentes niveles de autoridad. En un hogar tiene que haber un orden de autoridad. Y ese orden de autoridad del hogar lo dio la palabra de Dios. Está en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el que da la salud al cuerpo. Dios puso al hombre como autoridad en el sentido de gobierno, de responsabilidad. Y él y la mujer son la cabeza de los hijos. Claro, ser cabeza no es ser cabezón. Porque si es cierto que el hombre tiene un papel de autoridad, la Biblia delimita toda autoridad. Que el hombre sea cabeza no le da derecho de abusar de la autoridad ni de la mujer ni de los hijos. Porque al fin y al cabo, según el apóstol Pedro dice, es una autoridad compartida. Porque el padre con la mujer son coherederos de la gracia de Dios para guiar a los hijos por el buen camino. ¿Qué ha ocurrido? Que con este cuento de los derechos humanos ya no se sabe quién es quién. Y todos tenemos derecho, pero nunca hemos definido los deberes, que son los que dan los derechos. ¿Sí? Porque para que hayan derechos, tienes que haber cumplido deberes. La Biblia delimita el derecho, delimita la autoridad, delimita la responsabilidad. Pero hoy en día, en el mundo en que vivimos, se está tratando de destruir todos estos principios bíblicos. El principio de la libertad para dar libertinaje, el principio de la sexualidad para hablar del género, el principio del gobierno familiar para hablar de igualdad de derechos, el principio de libertad para que cada uno haga lo que le dé la gana y el principio del derecho olvidando los deberes. La decadencia moral es una realidad. Nos han quitado la autoridad familiar, se está destruyendo la familia. Ya el hogar no es un hogar, parece un restaurante, un hotel. Cada uno come por su lado. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Pero ha sido un efecto tan lento y tan lento que no nos hemos dado cuenta a dónde hemos caído como familia, a dónde hemos caído como moral, a dónde hemos caído como principio. Es terrible pensar que lo que antes era normal ahora es anormal y lo que antes era anormal ahora es normal. Antes, si una persona se percibía como caballo, lo llevaban al manicomio. Hoy hay que tratarlo como caballo. ¿Sí?
Ante todo lo que era ilógico, inaceptable, hoy es lógico y aceptable. Hemos creado una sociedad sin principios, sin valores, donde todas las cosas se vuelven lícitas y vamos anulando cada vez más la base o columna vertebral de la sociedad, que es la familia. Y concluyo con una comparación entre la Honduras de ayer y la Honduras de hoy. No puedo hablar porque he vivido más allá. Cuando llegué a Honduras en 1963, 64, iba a los campos, nos sentábamos en una mesa con una tortillita y un frijolito. Ahí estaba el hijo, la hija, el esposo, la esposa y yo. Y comíamos. Y el niño, cuando se quería levantar de la mesa, decía: mamá, la bendición. Papá, la bendición. Dios te bendiga, hijo mío. Y el niño se levantaba y salía de la mesa. Hoy, y se ve en la cara: ¿dónde está mi comida? Y se va. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Antes el niño llegaba de la escuelita a la 1, cogía su tortillita, cogía un morralito llevando la comida al papá, un machete, y se iba con su papá a ayudarlo al campo. Hoy en día a los niños no se les puede dejar trabajar porque es explotación infantil. Antes, cuando un joven se enamoraba, hablaba con los papás de la muchacha, hablaba con el pastor, y entonces tenían un noviazgo, consejería, y después se casaban. Hoy ni habla con el papá, ni habla con la mamá, se la lleva, se juntan y sigue yendo a la iglesia y no pasó nada. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Pero a qué se debe tanta decadencia? Hermanos, para que venga el anticristo, tiene que encontrarse una sociedad donde ya Cristo no reine, porque Él va a usurpar el lugar de Cristo. Por eso se llama anticristo, contrario a Cristo. Y para que Él pueda reinar, tiene que perderse toda la cultura cristiana, todos los valores tradicionales, para que entonces Él pueda establecer los nuevos valores que ya están vigentes en muchos países. ¿Y cuál es el valor prevaleciente para que reine el falso profeta? Un mundo sin autoridad, sin freno, sin santidad y sin respeto. A eso hemos llegado. Antes, cuando una persona mayor llegaba a un lugar y no había asiento, los jóvenes se levantaban para dar el asiento. Antes. Ahora están los jóvenes sentados, llega una persona mayor y no hay donde sentarse. No, señora, llegó tarde. Ese es el mundo de hoy. ¿A dónde hemos llegado? Sin lugar a duda, hermanos, estamos viviendo al revés. Fuera de aquí hay un nuevo valor. Aquí tiene que prevalecer el valor de Jesucristo. Cristo es el Señor. La familia es la columna vertebral de la iglesia. La autoridad es el principio y la santidad es el objetivo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Retornar a los valores antiguos cada vez es más difícil, porque te van a llamar anticuado, desfasado, obsoleto, radical, conservador, puritano. Ser recto es ir contra la corriente. Y si algún cristiano quiere permanecer fiel a la palabra y lucha contra la corriente, va a tener mucha dificultad. Y aquí viene ya lo último, con esto termino. Hay dos tipos de iglesia.
las que engordan y las que crecen. Las que engordan se llenan. Las que crecen menguan. ¿Y por qué las que crecen menguan? Porque es más fácil vivir de la mentira que escuchar la verdad. Es más fácil que me entretengan a que me despierten. Es más fácil andar haciendo lo incorrecto y vivir según la concupiscencia que vivir según la voluntad del Señor. Pero hermano, en un mundo de antivalores, la única alternativa que tenemos es seguir el consejo de Juan. Retén lo que tiene. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Mantente firme en tu fe y defiende tus valores. Porque si no vives de acuerdo a la palabra, ¿qué será de ti cuando el Señor venga a buscar a su iglesia? Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Y oremos porque hoy en Honduras se está celebrando unas elecciones cruciales que decide el futuro del país. O vivir en una sociedad con valores o vivir en una sociedad sin valores. Esta es la decisión que se teje sobre el mundo y sobre cada uno de nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y antes que oremos, quiero recomendarles este libro, Ecología. Lo va a tener ahí la hermana Margarita. Matrimonios inteligentes. Los que están casados, no se preocupen, ya no pueden hacer nada, ¿verdad? Ya. Pero los que no se han casado todavía pueden usar la inteligencia para casarse bien. Y este de Padres Desarmados, que por cierto es la experiencia de los menores en Honduras que son usados porque han perdido los padres la autoridad para poderlos controlar y llevar por el buen camino.